con otros problemas en el tema de la evaporación. Entonces, veo que ya han llegado más personas. Vuelvo y me salgo de esta pantalla, me voy a que veamos otro escenario por acá, etcétera. Entonces, vamos a ver si estás viendo esta tabla. Entonces, ya vimos esta tabla y ahorita vamos a pasar a este diagrama que se llama diagrama de Durin. ¿Estás viendo allí? ¿Alguno de ustedes que me pueda decir si estás viendo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. por ahí oí hablar a Karen. Bueno, Karen, usted sí está ahí, Karen, y entonces, ¿por qué no me dice nada? Bueno, muy bien. Entonces, estas son las Sí, señor, líneas. pero sí. Bueno, estas son las líneas de Durin. Líneas de Durin, este diagrama es un diagrama técnico muy importante a ser usado en los cálculos de evaporación. Aquí nosotros tenemos el sistema de unas soluciones acuosas de hidróxido de sodio. Para ese sistema se operan muy bien estas curvas. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, en el problema siguiente, nosotros vamos a construir una de estas líneas. Vamos a hacer referencia a un sistema de unas soluciones acuosas de cloruro de sodio. Pero antes de pasar allá, veamos una característica que tiene esta gráfica que ustedes están viendo. Voy a tratar de disminuir esto un poco. Ustedes ven aquí lo siguiente. Ven que esto es un cuadrado. Esto es un cuadrado acá, un cuadrado. Y entonces aquí ven la diagonal principal. Aquí ven la diagonal principal. ¿Me explico? Bueno, y en esa diagonal principal, pues ustedes tienen allí agua pura, agua pura. Y a partir de este momento, pues se empiezan a dibujar las curvas para estas distintas soluciones de estas composiciones que aparecen relacionadas acá. ¿Cuál es el ejercicio que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a dibujar este cuadrado, vamos a dibujar esta diagonal principal que corresponde al agua pura y para el otro sistema al menos vamos a trazar una de esas curvas, Ustedes todos ven fácilmente que en resumen, estas líneas que tenemos aquí corresponden a una familia de curvas y pueden ver así a golpe de vista que aproximadamente nosotros podemos decir que estas líneas son paralelas, Y esto es una característica muy importante que facilita el manejo de estas piezas en los cálculos en evaporación. ¿Me explico o no me explico? Bueno, me salgo de acá y entonces paso a esta pantalla. Sí estamos ahí todos. En este momento hay 24 personas en el chat. Entonces vamos a tomar aquí 24 estudiantes y entonces vamos a pasar al siguiente problema. Hasta ahí vamos siguiendo. Oye. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces el siguiente problema es este, para que ustedes lo tomen. Estamos intercambiando entre la lengua madre y la bilingüe. Bueno, entonces aquí está este problema. Ahorita te muestro la parte de abajo, entonces de momento puedes tomar esto. ¿Sí? ¿Me explico? Es importante que ustedes también aprovechen estas instancias para tomar estos problemas en la bilingüe y van ustedes pues obteniendo un dominio de la terminología propia de esta operación en particular y en general de la terminología que nosotros manejamos en las industrias químicas. Bueno, ¿cómo van ahí? Karen.
Profe, lo puede Bien, hacer un poquito, por favor. de hago? arriba. ¿Qué No, hago? está bien, se está viendo la parte de arribita y pues cuando ya... O un poquito... Ahorita vemos la parte inferior, ahorita vemos la parte inferior. Eso, está bien. Esto significa, esto que leen acá, esto significa porcentaje en peso. Esto es una abreviatura de porcentaje en peso, weight percent. ¿Sí me explico? Entonces tenemos ahí 25% porcentaje en peso de cloruro de sodio. Profe, ¿le puedo alejar un poquito, por favor? ¿Aquí? ¿Así? Más arribita, por favor. Perfecto, sí. ¿Cómo van ahí? ¿Ya terminaron? Oye. Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, si estamos, bueno, en cualquier momento lo volvemos a colocar en caso de alguna necesidad. Bueno, entonces mira, lo que te piden allí, me vuelvo a salir de esta pantalla, lo que te piden allí es dibujar una de estas curvas. Una de estas curvas, fíjate que aquí en este eje nosotros tenemos punto de ebullición del agua. Y aquí en el otro eje nosotros tenemos punto de ebullición de la solución. Punto de ebullición de la solución. Está claro, eso es lo que se pide allí. En la parte final, dibujar una de estas curvas que relacione el punto de ebullición del agua con el punto de ebullición de la solución. Bueno, muy bien. Bueno, y entonces la pregunta que yo les formulo a ustedes, entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer eso? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno, entonces les voy a dar una indicación, una primera indicación, y ya ustedes entonces tendrán la manera de, vamos a trabajar en un punto y vamos a ver cómo trabajan ustedes en el segundo punto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos aquí este eje.
tenemos este eje, nosotros vamos a dibujar acá el diagrama de cambios de fase. Entonces tenemos por aquí presión contra temperatura. Recuerde que esta presión que manejamos nosotros aquí es una presión absoluta. La temperatura puede estar en una escala artificial o en una escala absoluta. Bueno, ¿qué tenemos nosotros inicialmente? Nosotros tenemos inicialmente, voy a exagerar un poco acá, tenemos esta curva, estas líneas de equilibrio que corresponden al agua pura. Entonces, por eso la estoy pintando con azul. Bueno, ustedes ya saben, pues, cómo son los trazos de ese diagrama. Y de otro lado, ¿qué tenemos? De otro lado, tenemos por acá las líneas de equilibrio que corresponden a la solución. Entonces, tenemos esto, tenemos eso. Esto ya ustedes lo estudiaron bien en el numeral 10.3 que yo les envié, tomado de Sengel. Ya tuvieron oportunidad de leer todo eso allí, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a trazar ahora? Entonces, según el problema, vamos a trazar nosotros dos líneas isóbaras. Aquí es donde puede haber cierta dificultad. Entonces, empecemos por la línea isóbara 222 PSIA. Entonces, tenemos por aquí esto en PSIA y tenemos por aquí, vamos a ver si esto nos cuadra bien. Entonces, tenemos por acá esta línea isóbara. Y por acá tenemos 2.22 PSIA. ¿Sí estamos? Bueno, entonces fíjate que aquí tenemos una temperatura muy importante y por acá tenemos otra temperatura muy importante. Y una vez vamos a ver si esto me va a dar. Y entonces pintamos otra línea isóbara más arriba. Parece que sí me está dando. Voy a tener que ampliar un poco esta frontera acá. Pero parece que sí me está dando. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué información me arroja el problema? Me suministra el mismo, quiero decir. Me dice que a esta presión de trabajo, yo voy a tener por acá una temperatura de ebullición de esta solución. Entonces me arroja este dato. Me arroja eso, el problema me da esta información. Entonces, les pido el favor a alguno de ustedes que me dé estas dos temperaturas. Obviamente esto está en Fahrenheit. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice, la solución hierve a 140 Fahrenheit. ¿Cuándo? La presión de vapor del agua sobre la solución. Entonces, ahí tengo que recordar lo siguiente para que usted entienda bien este asunto. Tengo que pintar por aquí arriba un pequeño evaporador. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos por acá unas corrientes que entran a ese evaporador y que salen del mismo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos lo siguiente, ya te voy a hacer claridad al respecto. Entonces, tenemos esto. Bueno, para que entiendan esa parte que leen en el problema. Nosotros tenemos, en el evaporador tenemos esta problemática. Por aquí, al equipo de transferencia de calor del evaporador que entra steam,
y este se condensa. Y por el lado solución entra la solución diluida, se concentra, obteniéndose un jarabe más concentrado, y por la parte superior se elimina vapor de agua. Esto que se elimina por la parte superior, ya veíamos, eso corresponde a un vapor sobrecalentado, lo veíamos en un problema anterior. Y vemos que esto es esencialmente vapor de agua, vapor de agua. Aquí en esta corriente no hay presencia del componente soluto. Esencialmente esto es vapor de agua. En la operación real de un equipo de evaporación, ustedes saben que el régimen de ebullición es un régimen violento, se pueden presentar, de hecho se presentan arrastres de solución y obviamente esa solución lleva soluto. Pero nosotros estamos suponiendo acá que esta corriente es esencialmente, está formada esencialmente por vapor de agua. Por eso dice el problema, la solución hierve a 140 Fahrenheit cuando la presión de vapor del agua, Entonces nosotros tenemos aquí tenemos la solución. ¿Y con qué se está encontrando esa solución? Con una presión de vapor de agua que tenemos nosotros en esta parte superior del equipo, que se llama la que hemos denominado nosotros el espacio vapor o la cámara. Entonces, por eso es que dice allí que la presión de vapor del agua sobre la solución corresponde a 2.22 PSI/A. Quiere decir que nosotros aquí, en esta cámara, tenemos esta presión de 2.22 PSI/A. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, y entonces ustedes ya tienen, a partir del enunciado del problema, ya tienen esta primera información. ¿Está claro? Bueno, entonces decime alguno de ustedes cuánto es esta temperatura que tenemos acá. ¿Cuánto es esta temperatura? ¿Cómo obtienes esa temperatura? Repito, del problema. Entonces, ¿cuánto es? Entonces, aquí tenemos que esto es 140, ¿cierto? 140. Entonces, por una parte tenemos acá 140. Y por otra parte, voy a tener que quitar esto momentáneamente de acá. Por otra parte, tenemos que esta temperatura es de 200. Bueno, entonces aquí tenemos esto así. ¿Sí estamos o no estamos? Datos del problema. Bueno, pero esa información la tenemos que complementar con el comportamiento ¿de qué? Con el comportamiento del solvente puro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que consultar las tablas de vapor y obtener esta temperatura que estoy marcando por acá, ya se las voy a enseñar a ustedes, y esta otra que tenemos por acá, en esta otra línea isoterma. Me explico, entonces eso es lo que nos hace falta obtener para poder tener toda la información. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Sí me van siguiendo ustedes ahí paso a paso? ¿Pudieron construir este diagrama? No es fácil, fíjate que no es fácil, fíjate que esto nos quedó muy cerca por acá, etcétera. Bueno, pero lo importante no es, en este caso, no es tanto la estética, sino la funcionalidad, la claridad. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Pero todo el mundo veo que hace lo del estudiante que llega, prende el computador, prende la impresora, prende el escáner, prende no sé qué más cosas, etcétera. Lo deja ahí prendido, pone la cámara en pausa, pone el audio en pausa y uno no sabe dónde está. Bueno, a ver, ¿quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? Que me diga cómo van. No necesita, Bien, profe, lo estamos siguiendo. uno necesita tener una realimentación. ¿Cómo vamos? Vamos a preguntarle a Juliet. ¿Cómo vamos, Juliet? Ve, se fue Juliet. Juliet. Vamos bien. ¿Cómo? ¿Ah? Vamos bien, profe. Siguiendo. ¿Seguro? Sí. Me dice Juliet que vamos bien. Bueno, muy bien.
Entonces, ahora cada uno de ustedes va a determinar estas otras temperaturas, estas que hay faltantes acá, en esta línea isoterma y esta otra línea isoterma que estoy señalando. ¿Estamos o no estamos? ¿Esa corresponde a qué? A la temperatura de saturación del agua a esta presión. Y la otra presión que tenemos es me faltó colocarla, esa presión es de 8.85, entonces la voy a colocar acá, 8.85. Bueno, ya con esa información, entonces ya veremos qué podemos hacer. ¿Me explico o no me explico? Pero necesito que me des este dato. ¿Dónde hallas estos datos? Los hallas en la tabla número 2. Tabla número 2, que es la tabla de la presión. La tabla de la presión. Bueno, a ver, recuerden que las temperaturas se reportan con 2 cifras decimales solamente. El resto de las cantidades sí las reportamos nosotros con 4 cifras, pero las temperaturas con 2. Bueno, dame esta primera temperatura y dame esta segunda temperatura. Necesitamos que estén ustedes allá operando esto con las tablas de vapor. Con las tablas de vapor. ¿Está claro? ¿Cuánto te arrojó la temperatura de saturación del agua a 2.22 PSI A? Ya teníamos también un repaso acerca de del manejo de la presión. ¿Cuánto te dio? Profe, a mí me da 129.42 Fahrenheit. Bueno, estamos muy cerca. A mí me dio 129, aproximando allí 129.43. Ahí estamos peleando, Laura, por un redondeo, pero Sí. esencialmente, Sí, profe, esencialmente es lo mismo, ¿cierto? 42.50 y algo, sí, 40. Bueno, ¿sí estamos? Bueno, y dame esta otra que tenemos aquí. La otra me da 187.24. Bueno, entonces vamos a colocarla por acá, 187.24. ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, fíjate, sin haber pasado los datos de este problema a este diagrama de cambios de fase, sin haber complementado la información de esta manera tal como la tenemos acá, es prácticamente imposible obtener una curva de Durin para esta solución acuosa de cloruro de sodio de un porcentaje en peso de cloruro de sodio del 25%. ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Ahora qué hacemos? Ahora el problema que tengo yo es que no tengo dónde dibujar esto. Bueno, entonces, para poder dibujar eso, vuelvo al enunciado del problema. ¿Ya lo tomaron ustedes? ¿Les falta algo de este enunciado? Oye, necesito que me puedan ir diciendo sí o no, quién sabe, alguna cosa. ¿Cómo vamos con este? Bien, profe, ya lo escribimos. Ya lo tienen. Entonces esto lo podemos eliminar. Oye. Sí, bueno, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a eliminar esto y vamos a ver entonces cómo construimos ese diagrama. Ya veíamos en la figura que ustedes tienen, pero para otro sistema, ya veíamos que esencialmente se trata de ¿qué? De un cuadrado. Entonces yo no sé, aquí vamos a ver si somos capaces de pintar un cuadrado o algo así. Bueno, un cuadrado. Entonces tratas de pintar un cuadrado. Y en el eje horizontal, ¿qué tenemos? El T sub BP ¿de quién? El T sub BP del agua, que es el solvente. Y de otro lado, en el otro eje, en el eje vertical, ¿qué tenemos? El T sub BP ¿de quién? De la solución. Entonces, poder marcar de esa manera. Bueno, ya
en el repaso que habíamos hecho anteriormente, entonces habíamos dicho que tratándose del agua pura, ¿qué tenemos? Tenemos la diagonal principal de este cuadrado. Entonces aquí está la diagonal principal de ese cuadrado. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos agua pura. Fíjate que vos lees acá y lees en el eje horizontal y en el eje vertical, obviamente lees la misma temperatura. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, vamos a trabajar con una solución, cloruro de sodio en agua, con una composición del 25% de cloruro de sodio. Vamos a ver cómo la representamos acá. Bueno, observen ustedes que nosotros, para una presión de 2.22 PSI, tenemos estos dos puntos que les voy a mostrar acá. Tenemos estos dos puntos para esta presión de 2.22 PSI. Y obviamente para esta presión de 8.85 PSI tenemos estos otros dos puntos. Aquí tenemos dos puntos, pero en el diagrama que nosotros vamos a señalar, vamos a tener solamente un punto. Bueno, entonces, este primer punto, ¿cuál es? Este primer punto, ¿cuál es? Entonces, nosotros tenemos que ese primer punto está sobre la diagonal principal, o sea que este punto corresponderá por aquí a esta temperatura y entonces tendremos más o menos nosotros lo siguiente. Tendremos que para el efecto este corresponde a una temperatura de 129.43, 129.43. Esto está obviamente todo en la escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit. Tenemos esto. Si nosotros nos vamos aquí al eje vertical, pues obviamente tendremos la misma temperatura. Pero hemos de ver que para esa temperatura de 129.43, hemos de ver que en la solución tenemos nosotros esta temperatura de 140 Fahrenheit. Quiere decir que está un poco más arriba, entonces tomamos por aquí un punto. ¿Sí me explico? Y quiere decir que con ese punto nosotros tendremos por acá 140 Fahrenheit. 140 Fahrenheit. Entonces, por acá, esto corresponde a 140 Fahrenheit. Entonces, yo tengo un punto. La línea de la solución del 25% de cloruro de sodio tiene que pasar por este punto. Bueno, hemos de ver y no olvidar que tanto esta temperatura de 129.43 y esta temperatura de 140 tienen asociada una presión. Entonces, por acá podemos hacer una línea auxiliar debajo de esta línea principal, de este eje principal, y en esa línea nosotros vamos a hablar de PSIA. Entonces aquí tendremos matriculada nosotros una presión de 2.22 PSIA. Y estos dos puntos tienen que ver con esa presión. ¿Estamos? Bueno. Luego tomamos nosotros otra temperatura que es la temperatura de ebullición del agua pura a la otra presión que nos dan allí, que es de 8.85 PSIA. Esa temperatura corresponde por aquí, entonces vamos a pintarla. Esa temperatura corresponde a 187.24 Fahrenheit. 187.24. Entonces vos la pintás acá, ¿sí? De esta manera, 187.24. ¿Sí la puedes ver acá? Bueno. Y esta me va a llevar, obviamente, hasta esta diagonal principal. Entonces, aquí tengo este punto. Pero para la solución, nosotros encontramos que a esas condiciones corresponde una temperatura de ¿cuánto?
una temperatura de 200 Fahrenheit. Entonces, bueno, esto me estaba quedando un poco acá, pero de todas maneras, lo que decíamos ahora, lo importante es la claridad más que, y la funcionalidad más que la estética. Entonces, tenemos ese otro punto por acá. También, estos dos puntos de temperatura tienen asociada una presión que corresponde a 8.85 y esta entonces la matriculamos por acá en un eje auxiliar que colocamos aquí paralelo al eje horizontal. ¿Está claro? Bueno, entonces fíjate que finalmente, combinando estos dos diagramas, los puntos de interés para nosotros son estos que están sobre la línea verde, Pero aquí nosotros no podemos hacer ese dibujo y fíjate que pudimos trasladar satisfactoriamente estos puntos que están sobre la línea verde a estas dos presiones, los pudimos trasladar para este diagrama, que es un diagrama de temperatura, y ahí los tenemos. ¿Está claro? Bueno, entonces, hasta este punto, pues va todo lo relacionado con estos diagramas de cambios de fase, con el numeral 10.3, con las tablas de vapor, etcétera, etcétera, and so on. Y ahora, ¿hacia dónde nos tenemos que ir? Entonces, nuevamente me voy, antes de continuar con este diagrama que estamos haciendo, me voy para la ventana auxiliar acá y tenemos esto. Entonces, aquí sacamos unas conclusiones de una primera observación de un diagrama de Durin para este sistema de soluciones acuosas de hidróxido de sodio. Una conclusión es que se trata esencialmente de ¿qué? De líneas rectas. Y también habíamos sacado la conclusión de que esas líneas son aproximadamente paralelas. Es una familia de líneas paralelas. Me explico, me salgo de acá, vuelvo a esta pantalla, etcétera. Entonces, estamos nosotros aquí. Bueno, como esas líneas, esas curvas son aproximadamente líneas rectas, entonces nos tenemos que ir al grado kinder, cuando usted cursó el grado kinder. Y entonces, en el grado kinder, le dijeron allá que una línea recta se puede trazar con dos puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? En este momento nos tenemos que proveer de un dispositivo muy útil en los ambientes escolares, que es esto, una escuadra. ¿Y qué hacemos con esa escuadra? Entonces, con esa escuadra, pues tratamos de trazar una línea recta que pase por esos dos puntos que tenemos ahí. Y hemos completado lo que nos pedía el problema, que es el trazado o la construcción de una línea de Durin para este sistema. Entonces vamos a tratar de trazar esa línea, que debe ser muy paralela a la anterior. Pues aquí me está temblando la mano a mí, pero bueno, algo así. Pero ahí más o menos logré trazar algo. ¿Sí o no? Sí, bueno, en eso consiste el problema que tenemos allí. Y ya las restantes curvas que aparecen en los distintos diagramas, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo se construyen? Pues a partir de otros datos experimentales para soluciones de distintas concentraciones. Nosotros arrancamos aquí con el cloruro de sodio, 25%, entonces ya después tendremos otras concentraciones y se trazarán a su vez otras líneas. Repito, allí en el diagrama que ustedes recibieron, entonces tienen una información muy útil para esas distintas concentraciones de hidróxido de sodio en agua. Bueno, ¿qué característica es común entre el cloruro de sodio y el hidróxido de sodio? Pues hay una característica común en el sentido de que estas bellezas son unos solutos no volátiles.
solutos no volátiles. Entonces, tenemos eso en mente y tenemos esa caracterización para estos sistemas. ¿Está claro? Bueno, finalmente, si ya a partir de este diagrama auxiliar que nosotros manejamos, con estas explicaciones que dábamos aquí, etcétera, ya pudiste obtener este otro diagrama, pues bueno, ya vamos encaminados en entender el significado y la utilidad de esas líneas. ¿Para qué va a ser útil este diagrama? Fíjate que yo aquí en el diagrama de cambios de fase, esta distancia que estoy tratando de señalar acá, si la ves, la distancia entre esos dos puntos, eso corresponde ¿a qué? Al boiling point rise, el aumento en el punto de ebullición. Entonces, como este diagrama no se dispone de este diagrama, entonces simplemente yo donde voy a leer el boiling point rise, ya lo leo no horizontalmente como en el caso que teníamos allí, sino que ya lo leo esta distancia verticalmente o bien esta distancia, etcétera, y entonces yo ya puedo determinar un boiling point rise. ¿Por qué? Porque ese boiling point rise es clave en las operaciones de evaporación. Más adelante lo verán ustedes con más y mejor detalle cuando tratemos de hacer unos balances por allí de masa y en particular de energía. Entonces, ¿cómo el papel que juega ese boiling point rise? Fíjate que ya de entrada, nosotros sabemos que un vapor que se desprende por aquí, que este vapor que se desprende por aquí es un vapor sobrecalentado. Y entonces, fíjate que ahí hay un aumento en ese punto de ebullición y entonces yo puedo determinar a partir de ese BPR, más adelante, puedo determinar la entalpía de ese vapor sobrecalentado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la aplicación que vamos a encontrar posteriormente de estos diagramas. ¿Me explico o no me explico? Oye, pero mira, llevo ya aquí no sé cuántos minutos hablando y ninguno de ustedes me dice nada. Entonces, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a ver quién hay por aquí. Vamos a ver quién hay por aquí en el chat. Entonces, por aquí está. A ver, por aquí veo al señor Moreno. A ver, ¿sí vino, señor Moreno? ¿Usted sí vino, señor Moreno, o no vino? Desde las 10 ahí, desde las 11. Desde las 10, pero apenas lo acabo de ver ahí, joven. Apenas lo acabo de ver. ¿Ah? A ver, ¿Cristian vino o no vino? ¿Cristian vino o no vino? Por ahí, entonces lo de siempre. Prenden el computador, desactivan el audio, desactivan la pantalla y, bueno, muy bien. ¿Cristian sí vino o no vino? Sí, profe, claro, acá estoy. Sí, bueno, muy bien, apenas lo acabo de ver. Bueno, a ver, Estefanía, ¿sí estás por ahí o no? Sí, profe, por acá estoy. Ah, bueno, a ver, desde el suroccidente colombiano, Paola, ¿sí estás por ahí o no? Paola. Hola, profe, sí, aquí estoy. Ah, bueno, muy bien. Y a ver, necesito una corresponsal de Dos Quebradas, por aquí la veo. Nata, ¿por ahí estás? Nata. Profe, ¿qué más? Va, bueno, muy bien. Bueno, parece que sí están por ahí todavía. Bueno, entonces, a ver, ¿alguna pregunta en relación con esta problemática? O bien con esta problemática, etcétera, etcétera. Repito, esta distancia vertical que tenemos aquí entre estos dos puntos, o bien entre estos, ese corresponde ¿a qué? Al boiling point rise. Boiling point rise, clave para los cálculos en los balances que veremos más adelante. Muy bien. Bueno, veo que no tienen preguntas, entonces pasamos a otro problema. En ese problema ya vamos a usar este diagrama que ustedes tienen, para lo cual necesitan manejar esto con una escuadrita. Entonces les voy a pedir el favor de que ustedes se provean de esta herramienta para que podamos resolver ese problema satisfactoriamente. Bueno,
Este problema, yo todos los problemas los tengo aquí en la bilingüe, todos, pero por razones de tiempo, en algunos casos, pues es útil la bilingüe, en otros es más fácil la lengua madre. Bueno, entonces aquí nos tocó en la lengua madre. Bueno, entonces te voy a dictar el siguiente problema. Veo que no hay preguntas sobre el anterior y entonces te voy a preguntar, te voy a dictar el siguiente problema. Por aquí sí estará Juliana. Juliana, ¿estás por ahí? Bueno, muy bien. Sí, profe. Estoy. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tomar el siguiente problema para que ustedes entonces este sí ya lo resuelven. Este sí ya lo resuelve usted. Bueno, dice, si me estás allí siguiendo, estoy al aire, voz en on. Oye, Brian, Dígame, Brian, profe, está al aire. la señal, ¿qué tal? Ha estado bien, profe. Bueno, muy bien, continúo. Bueno, entonces tengo lo siguiente, una solución acuosa, estoy al aire, voz en on, una solución acuosa de NaOH. NaOH. Bueno, yo no sé qué era eso, ni cómo escribe. Bueno, se evapora, oigan bien, se evapora a 6 psi-A. Ustedes saben que en esta operación nosotros hacemos uso del equipo de vacío con el objeto de disminuir las temperaturas de ebullición, con el objeto de emplear menos energía, con el objeto de ahorrar energía, con el objeto de ahorrar dinero, dado que las industrias químicas son dollar factories. Eso lo vimos en la primera clase. Una solución acuosa de NaOH se evapora a 6 psi-A, punto seguido. Si la solución tiene una composición o una concentración, ustedes saben que esos términos son indistintos, composición o concentración del 35%, porcentaje en peso de NaOH, coma, beba. Determinar. Parte A. La temperatura de ebullición de la solución. Parte B. Parte B. El BPR, Boiling Point Rise. Bueno, entonces ahí sí, yo ya no sé qué vas a hacer, etcétera, etcétera. Te cuento que faltan 14 minutos para las 12, etcétera, etcétera. Te voy a pedir el favor a todos y cada uno de ustedes, no se queden viviendo en ese problema. Ya ustedes tienen una idea de cómo es el manejo de estos asuntos en la nomenclatura de un estudiante universitario. Usted ya sabe aquí cómo es el maní. Entonces, a ver, ¿qué hubo? A ver. ¿Me repite Bueno, lo último, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, una solución acuosa de NaOH, yo no sé qué es eso, se evapora a 6 psi-A. Si, punto seguido, si la solución tiene un contenido o una composición o una concentración del 35% porcentaje en peso de NaOH, coma, determinar lo siguiente, 2 puntos, parte A, temperatura de ebullición de la solución, el T sub BP de la solución, y parte B, el BPR, el aumento, boiling point rise, el aumento en el punto de ebullición. ¿Estamos o no estamos? Bueno, vamos a preguntarle por aquí a Manuela, a las dos Manuelas. Manuelas, a las dos Manuelas, vamos a preguntarles, bueno, ¿qué hubo a ver, jovencitas? Manuelas, vean, no, se fueron. Profe, en esa estamos. Prenden el computador, desactivan el audio,
desactivan el video, etcétera, se van, y ese computador aprende mucho, etcétera, etcétera. Y entonces sí, yo ya conozco esos trucos. Manuela. Sí, profe, lo estoy escuchando. Sí, bueno, a ver, ¿y qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, ¿cómo te dio el problema? Estoy sacando los datos ya para hacer las gráficas, profe. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y dónde tienes? Oye, Manuela. Sí, profe. ¿Y dónde tienes la escuadra? ¿Necesitas una escuadra? Bueno, profe, sí, señor, la tengo que buscar. Bueno, muy bien. Muy bien. A ver, preguntemos, vea, por aquí, Yerili también llega, prende todo, prende el computador, el escáner, la impresora, el video BIM, etc. Y vea, y entonces desconecta el audio y desconecta el video. Yerili. Profe, aquí estoy. Aquí estoy. Si estás por ahí, bueno, muy bien. Bueno. Bueno. 4. Ajá. Bueno, veo que hay 24 personas aquí en el chat, entonces hay 23 estudiantes, son 28 estudiantes, no sé dónde están estos 5 restantes. Yo siempre tomo lista acá mentalmente y entonces yo sé quiénes son los que vienen y quiénes definitivamente optaron por otros caminos. Yo no sé dónde estarán a estas alturas. Bueno, dame una idea entonces allí. Dígame. Se encuentra sin internet. ¿Se encuentra qué? Sin internet. No, ¿está sin conexión? Sí, profe, un compañero. Bueno, pero el que esté sin conexión debe buscar una comunicación allá con Cindy, porque allá ustedes saben que hay unas ayudas para estas personas que tienen que tienen problemas en la conectividad. Entonces, para que le recomienden a él que se ponga en contacto con Cindy. Oye. Bueno, profe. Pero entonces no echen eso en saco roto, para que le cuenten a sus compañeros que tienen dificultades que hay unas ayudas, ¿Y cuándo debe utilizar uno las ayudas? Pues las ayudas a tiempo. Ustedes recordarán, hay un programa de televisión en el que el presentador dice: no se vayan con las ayudas para la casa, utilice las ayudas. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver. Pacheco, dame la M. Entonces, a ver, señor Moreno, vea, ya se fue. Señor Moreno. A ver, entonces, ¿cómo te dio eso? La temperatura de ebullición de la solución, ¿cuánto? Me dio 180.08 Fahrenheit. Ah, carachas, y con .08 y todo. Bueno. Claro. Y el boiling y el BPR. Me dio 10.05 Fahrenheit. Te cuento que me repites el anterior. La temperatura de ebullición de la solución. Sí. 180.08. Tenemos ahí una discrepancia muy grande. ¿Y la otra cuánto? 10.05. También tenemos una discrepancia muy grande, joven. Profe. Sí, dígame. ¿Quién habla? Daniela. Daniela, a ver, dale. La temperatura de ebullición de la solución me da aproximadamente 205 Fahrenheit. Bueno, estamos muy cerca.
si leyeras de pronto con estos instrumentos, te afina mejor ese valor. ¿Sí me explico? Bueno, y la otra, el boiling point rise, ¿cuánto? 34.97. Bueno, el mismo comentario. Si leyeras con instrumentos, entonces tendrías mejores datos. Bueno, entonces, a ver, otra propuesta antes de ir allá a revisar, etcétera, y entonces ya con esto terminamos por el día de hoy. Ya el jueves, si Dios quiere, continuamos con estos problemas. Miren, hago un corte aquí de carácter administrativo. Yo les voy a enviar a ustedes esta semana, entre jueves y viernes, les voy a enviar un caso para que ustedes resuelvan en grupos. Ustedes ya tienen constituidos sus grupos, entonces lo resuelven en grupos y vamos a ver cómo resuelven ese caso. Es un caso en el cual hay que calcular un condensador. Condensador es un intercambiador de calor. Entonces vamos a ver ustedes cómo se enfrentan en ese caso. ¿Me explico? Entonces, esta semana yo se los envío, ustedes me lo remiten para la próxima y ya con eso tenemos que ir ajustando por allí un primer reporte de calificaciones. ¿Me explico o no me explico? Nos quedan pendientes pues otras cosas, pero todo esto ya va orientado en ese primer reporte. Bueno, entonces me salgo de acá, voy para esta pantalla. ¿Qué sistema tenemos allá? Entonces tenemos este sistema, ¿cierto? Soluciones acuosas de esta belleza. Bueno, ¿qué hiciste con esas 6 PSIA? Oye, Daniela. Oye. Con las 6 PSIA fui a la tabla de las temperaturas de saturación del agua y miré el punto de ebullición del agua a esa presión. ¿Y cuánto te arrojó? 170.03 Fahrenheit. Muy bien, perfectamente, me gusta mucho ese valor. 170. Entonces, fíjate que en esta tabla, por acá tienes precisamente el 170. Entonces, subes por acá y entonces tienes que ya empezar a navegar. Entonces, por aquí tienes hasta el 30. La solución que nosotros tenemos es del 35, ¿cierto? O sea que en teoría esto estará situado en la mitad de este tramo que nosotros tenemos acá. Entonces, fíjate que tienes que tomar entre este puntico que estoy señalando acá con el puntero, tomar este otro punto, ¿sí me explico? Sacar esta distancia en milímetros, ver cuánto, ubicar esta línea hipotéticamente por acá en la mitad y leer por acá. Al leer por acá, yo estuve haciendo esto muy cuidadosamente, al leer por acá, entonces lo que pasa es que la línea no llega, en la mitad no llega hasta esta línea que estoy marcando, esta línea horizontal, sino que queda un poquito debajo. Y luego ya entonces procedemos a sacar esta lectura. Entonces aquí se leen unos milímetros. Quedaría yo leyendo entre esta línea que estoy señalando acá, ¿cierto? En donde se marca 200 y la otra por donde pasaría esa solución, alcanzo a leer 4 milímetros con esa escuadra. Y entonces me voy por acá para verificar acá y veo que aquí tengo una distancia aproximadamente de 5 milímetros entre esta línea, o mejor, entre esta y esta. Y esos 5 milímetros corresponden a 10 Fahrenheit, Y aquí yo solamente tengo 4 milímetros, entonces eso me arroja un valor para este punto de ebullición, me arroja un valor de 208 Fahrenheit. Y yo quedo conforme con esa lectura que hice con la ayuda de un instrumento
repito, me voy a salir de acá, un instrumento como una escuadra, para leer por allá unas distancias en milímetros y todas esas cosas. ¿Me explico? Entonces, te repito rápidamente, aquí no me estás viendo esta, no estás viendo, no, espérate, yo la saco para que la veas, aquí sí la estás viendo, entonces, aquí sí. Entonces, repito, me voy por 170, la línea de 170 que puedo determinar acá, me voy entre estas dos, que corresponden, esta corresponde a 30 y la otra al 40, tomo esta distancia acá y marco en la mitad y esta línea que supuestamente pasa por acá por la mitad me queda aproximadamente a unos 4 milímetros de este punto, de este vértice que estoy señalando en el puntero, me queda 4 milímetros por encima, leo la escala acá, entonces por cada 5 milímetros que leo con la escuadra hay 10 Fahrenheit, lo cual me arroja que aquí tengo aproximadamente sobre esta temperatura de 200, tengo 8 Fahrenheit, quiere decir que esa solución hierve a 208 Fahrenheit. Con esos 208 Fahrenheit, que es la temperatura de ebullición de la solución, y con la temperatura de saturación del agua que leíste acá a 170 Fahrenheit para una presión de 6 PSI, entonces tienes ¿cuánto te dio el boiling point rise, Daniela? ¿De acuerdo con eso? Oye, Daniela, se me fue Daniela. Ahora No, sí se me profe, fue. a mí me había dado 34.97. Bueno, por eso, pero en realidad fíjate que la temperatura de ebullición de la solución es ¿cuánto? Aproximadamente, con muy buena aproximación, yo hice eso con muy buena aproximación, 208 Fahrenheit. La temperatura de ebullición del agua a 6 PSI es de 170 Fahrenheit. Quiere decir que el BPR corresponde a ¿cuánto? A 208 menos 170, estamos hablando de 38 Fahrenheit. ¿Estamos? Oye, ¿sí estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ya me pasé un poquito, son las 12 en punto, entonces hasta ahí dejamos por hoy. Ya continuaremos